Bienvenidos chicos y chicas a las actividades diarias de Aprendo en Casa. Hoy martes 21 de julio, nuestra actividad la desarrollaremos en el cuaderno de matemática. Nuestro título de hoy es Interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. No te olvides suscribirte y darle like a los videos para que lleguen a más personas. ¿Qué recursos necesitaremos para el día de hoy? Nuestro cuaderno de trabajo de matemática de sexto grado, la página 106, disponible en los recursos de la plataforma Aprendo en Casa. También nuestro cuaderno de matemática, hojas de reusos y nuestros útiles escolares. En la actividad anterior planteaste tu punto de vista sobre buenas prácticas de respeto a la diversidad cultural a partir del análisis de casos. Hoy continuarás analizando información sobre cómo se presenta la diversidad cultural en tu comunidad o tu barrio y qué retos o desafíos implica este respeto. Para ello, elaborarás una ficha de entrevista que te permitirá recoger, organizar e interpretar la información para tomar decisiones y establecer compromisos que contribuyan a disminuir la discriminación. ¿Y cuál será nuestro propósito de hoy? Interpretar información a partir de una entrevista a tus familiares o personas de tu barrio o de tu comunidad sobre la discriminación cultural y de tomar decisiones para contribuir a su disminución. Recuerda que esta entrevista la puedes hacer ya sea por WhatsApp o por teléfono. Para iniciar la actividad te invito a leer el siguiente titular. Ministerio de Justicia. 1 de cada 3 peruanos sufrió algún tipo de discriminación en el último año. En un comunicado, dicho sector señaló que los lugares donde se han producido la mayor cantidad de discriminación principalmente es en la calle, con el 28%, en un hospital público o posta médica con un 16%, y en sus centros laborales, público 15% y privado 14% respectivamente. Es así como muchos ciudadanos y ciudadanas sufren la discriminación por sus diversas culturas. Vamos a reflexionar sobre esta importante noticia. ¿Por qué tú consideras que se presentan actos de discriminación? ¿Solamente se discriminará a la gente por su diversidad cultural? ¿Cómo crees que se sienten las personas discriminadas? ¿Consideras que en tu comunidad o barrio se presentan actos de discriminación? ¿Cómo cuáles? ¿Has sido testigo alguna vez de algún acto de discriminación? Con la información recogida, deberás elaborar un gráfico de barras e interpretarlo para tomar una decisión y asumir compromisos junto con tu familia que permitan contribuir a la disminución de la discriminación en tu barrio o en tu comunidad. Este es el gráfico de barras que vas a elaborar, uno parecido. Ya lo hemos visto y estudiado en años anteriores. Te invito pues a resolver el problema. Lo puedes hacer ensayando en unas hojas de reuso, porque finalmente lo harás en tu cuaderno de matemática. Hay que reflexionar y volver al problema para poder responder lo siguiente. ¿De qué trata este problema? ¿Qué información te proporciona? ¿Qué te solicitan realizar?
A continuación, te invito a decidir cómo elaborar la ficha de la entrevista y la estrategia para entrevistar a unas 10 personas, con el fin de obtener los datos sobre los motivos de la discriminación. Organiza los pasos que seguirás para resolver el problema. Usa una hoja de tu cuaderno o una hoja de reuso para realizar las anotaciones y algún otro material de apoyo. Para ello recuerda lo que aprendiste, por ejemplo, a organizar información en tablas de frecuencia. Luego resuelve el problema ejecutando la estrategia y los pasos que decidiste. Vamos chicos y chicas, ustedes pueden. Pon pausa al video para que lo puedas resolver. Una vez que lo hayas resuelto con tus propias estrategias, vuelve al video para ver y corroborar tus respuestas. Ahora que resolviste el problema, contrasta lo realizado con lo que hizo nuestra compañera Nayara, una estudiante de sexto grado al igual que tú, cuya resolución de su problema te lo presentamos aquí. ¿Qué es lo que hizo primero Nayara? Volvió a leer el problema, identificando lo que le solicitaba. ¿Y qué es lo que le solicitaban en el problema? Elaborar una ficha de entrevista con preguntas sobre los motivos de discriminación, como idioma o lengua, lugar de procedencia, costumbres, color de piel y rasgos faciales. También le pidieron aplicar la ficha de entrevista a 10 personas. Elaborar un gráfico de barras también le pidieron con los datos obtenidos e interpretarlo. Y finalmente, tomar una decisión y asumir un compromiso para contribuir a la disminución de la discriminación en el barrio o en la comunidad. Nayara elaboró una ficha como la que te muestro a continuación, donde pone el nombre del entrevistado y le hizo estas preguntas para responder sí o no. ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por el idioma o lengua que hablas? ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por tu lugar de procedencia? ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por tus costumbres? ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por el color de tu piel? ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por tus rasgos faciales? Luego construyó la tabla para las preguntas y las respuestas. Aquí colocaba el nombre de las personas entrevistadas y aquí sí o no a cada una de las 5 preguntas. Después de hacer la entrevista con esta tabla a 10 de sus familiares o vecinos, por WhatsApp o por llamada telefónica, ella registró sus respuestas en su tabla. Como podemos observar, Carlos respondió a las 5 preguntas, Ruth respondió a las 5 preguntas, Bianca, Máximo, Mercedes, Juan, Noemí, Rodolfo, Ronnie y Valentina respondieron cada uno las 5 preguntas. Después, con los datos de la tabla anterior, elaboró una tabla de frecuencias y un gráfico de barras. Consideró en el conteo solo a las personas que respondieron sí en cada una de las preguntas. Esta es la cantidad de personas que respondieron que sí se habían sentido discriminadas por la lengua que habla, el lugar de procedencia, las costumbres, el color de piel y los rasgos faciales. Esta es la cantidad de personas que respondieron y acá están los ítems que se les preguntó. Ahora, mis queridos estudiantes, analizaremos el gráfico de barras que nos dio como resultado después de realizar la tabla de frecuencias. En el paso sexto, Nayara observó y analizó la tabla y el gráfico del paso anterior.
Luego respondió las siguientes preguntas. De las 10 personas entrevistadas, ¿qué representa cada barra del gráfico? La primera barra responde a ¿cuántas personas se sintieron discriminadas por el idioma o la lengua que hablan? Una persona. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su lugar de procedencia? 2 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus costumbres? De las 10 personas entrevistadas, una se sintió discriminada por sus costumbres. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su color de piel? De las 10 personas entrevistadas, 3 personas se sintieron discriminadas por su color de piel. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales? De las 10 personas entrevistadas, 4 personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales. ¿Cuáles son los motivos que tienen la menor frecuencia absoluta? La que tiene menor cantidad de personas que respondieron sí. En este caso, la frecuencia menor absoluta le corresponde al idioma que hablan o la lengua y a las costumbres. Son los datos de menor frecuencia absoluta. ¿Y cuál es el motivo con la mayor frecuencia absoluta? Los rasgos faciales. La mayor cantidad de personas de las 10 que entrevistó Nayara dijeron que se sintieron discriminados por sus rasgos faciales. ¿Cómo se denomina al motivo con la mayor frecuencia absoluta? Se denomina moda. En este caso la moda es rasgos faciales porque tiene la mayor cantidad de personas que contestaron que fueron discriminadas por sus rasgos faciales. Séptimo, Nayara, basada en la información obtenida, reflexionó a partir de la siguiente pregunta. ¿Puedo afirmar que la discriminación es un problema en mi barrio? ¿Por qué? También escribió sus reflexiones y compromisos. Uno de ellos fue lo siguiente. Mis amigas y amigos a quienes valoro hablan en aymara. Igualmente, seguiré valorando su cultura y trataré de aprender de ellas y ellos con mucho respeto. Después de haber contrastado lo que tú hiciste con lo realizado por Nayara, te invitamos a reflexionar y a responder las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen los procedimientos que tú realizaste con los que siguió Nayara? ¿Fueron parecidos o diferentes? Ambos utilizaron esquemas, ambos utilizaron gráficos. ¿Tú y Nayara utilizaron tablas de frecuencia? ¿Qué procedimiento consideras con mejor resultado y por qué? Según la entrevista que tú realizaste, ¿cuál es el motivo de discriminación que tiene la mayor frecuencia absoluta? ¿Cómo se le denomina? Exacto, el de mayor frecuencia absoluta se le denomina moda. ¿Cuál es el compromiso que tú asumirás con base en los resultados que tú encontraste?
Seguimos aprendiendo y estás en condiciones de continuar y aplicar lo aprendido en otras situaciones. Por ello te invitamos a desarrollar las actividades de la página 106 de tu cuaderno de trabajo de matemática de sexto grado, que se encuentra en la sección recursos de esta plataforma. Es momento de la reunión familiar. Reúnete con tus familiares y coméntales qué casos de discriminación existen en nuestro país y en tu comunidad. ¿Y cuáles son esos motivos de discriminación? Como son el color de la piel, los rasgos faciales, el lugar de procedencia, el idioma o lengua que hablan y sus costumbres culturales. También muéstrales el gráfico de barras que elaboraste y descríbele los pasos que seguiste para obtener esos datos. Explícales cuál es el motivo mayor de discriminación, que se denomina frecuencia absoluta mayor, que encontraste, y menciónales a qué se le denomina moda. Recuerda que todos estos conceptos los hemos visto en años anteriores. También compárteles el compromiso que asumiste y justifica por qué, apoyándote en tus resultados. Invita a uno de tus familiares a asumir también un compromiso frente a los resultados obtenidos en tu encuesta y en tu gráfico de barras y en tu tabla de frecuencias. Finalmente, reflexiona. Te invitamos a reflexionar sobre tus avances, utilizando la siguiente lista de cotejo. Escríbela en tu cuaderno de matemática. Es una autoevaluación. Si tu respuesta es sí, pon un ejemplo. Pregúntate, ¿interpreté la información obtenida a partir de la entrevista aplicada? ¿Identifiqué el motivo de discriminación con mayor frecuencia? ¿Identifiqué el motivo de discriminación con menor frecuencia? ¿Justifiqué mi compromiso apoyándome en la información obtenida? Si tu respuesta es sí a cada una de estas reflexiones, escribirás un ejemplo. Y si tu respuesta es no, escribe cuál fue la dificultad que enfrentaste y cómo la podrías superar. Luego, en tu cuaderno de matemática, escribirás el encabezado, la fecha y el título. Semana 16, día 2, martes 21 de julio del 2020. El título: Interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. Escribirás el propósito: interpretar la información a partir de una entrevista a tus familiares o personas del barrio o comunidad sobre la discriminación cultural y tomar decisiones para contribuir a su disminución. También escribirás lo que aprendimos hoy, que un diagrama de barras también es conocido como un gráfico de barras o gráfico de columnas. Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados, que una tabla de frecuencia es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignado a cada uno de estos datos su frecuencia correspondiente. La frecuencia absoluta corresponde al número de veces que se repite el valor de una variable. Escribirás la encuesta realizada sobre la discriminación cultural, la tabla de frecuencias y el gráfico de barras. Realizarás tu autoevaluación y la contestarás. Eso es todo para el cuaderno. Ahora nos vamos a la página 106 de tu cuaderno de trabajo de matemática para sexto grado.
Leeremos el problema. Los estudiantes de sexto grado A de una institución educativa fueron encuestados sobre el tipo de alimento que prefieren en su lonchera escolar y presentaron el gráfico que ves a la derecha. ¿Cómo averiguaremos qué tipo de alimento prefieren en sexto grado? Observen el gráfico de barras que nos presentaron los estudiantes de sexto grado A. Tenemos dos variables, el número de estudiantes y el tipo de alimento preferido en la lonchera escolar. Tenemos que hay jugo, hay fruta y hay pan. ¿De qué trata el problema? Muy bien, trata sobre las preferencias de los alimentos en su lonchera de los estudiantes de sexto grado A. ¿Qué datos nos brinda el gráfico de barras? Nos brinda, ya saben ustedes, dos datos, las dos variables, los alimentos y el número de estudiantes. ¿Para qué se realizó esta encuesta? Para averiguar el alimento que prefiere sexto grado en su lonchera. ¿Y cómo averiguaremos el total de estudiantes que fueron encuestados? Nos vamos al gráfico de barras y vamos a ver el valor que se le asigna a cada una de estas barras. Al jugo, 14, más los que prefieren fruta, que son 6, serían 20 estudiantes, más los que contestaron que prefieren el pan, son 10 estudiantes. En total tendríamos, muy bien mis estudiantes, 30. 30 fueron los chicos y chicas que fueron encuestados sobre el tipo de alimento preferido en su lonchera escolar. Ahora elaboraremos la tabla de frecuencias con los datos del gráfico y señalaremos cuál es el de mayor frecuencia. Aquí también a simple vista podemos observar cuál es el de mayor frecuencia o el denominado de frecuencia absoluta. Vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Observen, en la parte superior vamos a poner las dos variables que hemos observado en el gráfico de barras, el tipo de alimentos y el número de estudiantes. Son las dos variables que hemos observado en nuestro gráfico de barras. Sobre los tipos de alimentos tenemos que hay jugo, fruta y pan. 14 estudiantes prefirieron jugo, 6 estudiantes prefirieron fruta y finalmente 10 estudiantes prefirieron el pan. Ahora, observando nuestro gráfico y nuestra tabla, vamos a responder. ¿Qué tipo de alimento prefieren más en sexto grado A? El que tiene mayor frecuencia, el jugo. ¿Cómo me doy cuenta de esta situación? Porque en el gráfico de barras tiene la barra más alta y en la tabla de frecuencias está representado por el número mayor. ¿Cómo interpretas la barra más alta del gráfico de barras? Como el alimento de mayor preferencia de los estudiantes de sexto grado A. ¿Y cómo denominamos al tipo de alimento que tiene la mayor preferencia, la mayor frecuencia, la barra más alta? Se le denomina moda. Es un término estadístico para los que tienen mayor frecuencia. Entonces ya podemos deducir que el alimento que prefieren en sexto grado A es el jugo. Este ha sido un reto bastante fácil, mis queridos estudiantes. Finalmente, los felicito por su esfuerzo y responsabilidad al desarrollo de las actividades diarias de Aprendo en Casa. Nos vemos en la próxima sesión.